La ley conmutativa especifica que si yo tengo, por ejemplo, un operando A y un operando B, y entre ambos hay una función del tipo AND, es lo mismo o es equivalente a tener esa misma función AND, pero con los elementos en diferente orden. Es decir, la función de AND entre A y B es igual a la función de AND entre B y A. Por lo tanto, el orden de los operandos no altera el resultado. Y lo mismo aplica para la función OR, en donde yo tengo una función OR entre A y B, que me dice que, según la ley, es lo mismo a tener la función lógica OR de B o A. La siguiente ley se conoce como ley distributiva y funciona de la siguiente manera. Dice que si yo, por ejemplo, tengo una función OR entre B y C, pero que a su vez el resultado de esta función lógica está en función AND con un tercer elemento, en este caso A, esto es lo mismo al equivalente el de la multiplicación algebraica en aritmética tradicional, es decir, la AND entre el elemento común, que vendrá siendo A, y B, el primer elemento de la OR, o de igual forma la función lógica AND y el elemento C. Es una suerte de desarrollo, ¿no? de desarrollo, como si estuviéramos multiplicando, que no es una multiplicación, el elemento A, que es el común, por cada uno de mis elementos internos en forma de OR. Obviamente, esta ley distributiva también aplica en sentido contrario, es decir, como si estuviéramos haciendo una suerte de factorización, en donde si tenemos un elemento común, como es este caso, lo voy a volver a escribir aquí abajo, yo puedo identificar el elemento en común aquí, que vendrá siendo A. Y lo que hago es factorizar en forma de función lógica AND y regreso a este término original. Es decir, mi elemento en común, A, haciendo una función AND con mis elementos B y C, B o C por separado, mejor dicho. Entonces esta ley distributiva puede aplicar de ida y de regreso. La siguiente ley se conoce como ley de absorción. Esta es muy útil a la hora de reducir términos con elementos o variables redundantes. Por ejemplo, si yo tengo una variable A que está haciendo una función lógica AND con una función OR entre A y B, mejor dicho A o B, aquí tengo dos elementos en común. La ley de absorción me permite reducir esto al valor del término común. Y con esto me ahorré todo este término completo. Lo mismo aplica para el caso contrario, es decir, en donde A está haciendo una función OR con el mismo elemento haciendo una función AND. De igual forma, el resultado es la variable en común, en este caso, A. La siguiente ley se conoce como ley de complemento. ¿A qué se refiere con esto? Si por ejemplo yo tengo una función lógica AND entre una variable y esa misma variable pero negada, el resultado de esta operación siempre va a ser 0 o falso.
Caso contrario en una función lógica OR, en donde tengo mi variable y esa misma variable pero negada, el resultado de esa operación siempre va a ser 1. Y además, aparte de esta, existe otra que se llama ley de complemento doble. Si yo tengo mi variable y yo niego esa variable 2 veces, el resultado es el valor de esa misma variable sin negar. Es decir, coloquialmente, 2 negaciones se nulifican y tenemos el valor de la misma variable. No se nulifican tal cual, pero bueno, pues lo decimos así pues para que sea un poquito más fácil de entender. Operaciones con ceros y unos. Si por ejemplo, yo una variable cualquiera le hago una función AND con un valor que de antemano yo sé que es falso, entonces el resultado de esta operación también es falso. Digo, esto pues viene prácticamente de la definición de la función AND. Si por ejemplo yo hago esa misma operación lógica pero con un valor verdadero, el resultado de esta operación es el valor de la variable. ¿Por qué? Porque si este valor vale 0 y yo hago una función lógica con 1, pues de todas formas el resultado vale 0, que es el valor original. Si A vale 1 y lo mando a una función lógica con un 1, pues el resultado también es 1, que es el mismo valor que el de la variable original. También sucede en el caso de función lógica OR. Por ejemplo, si yo hago la función lógica OR de A con 0, el resultado de esta operación sigue siendo la variable A. Si por el contrario hago la función lógica de A o 1, el resultado de la operación va a ser 1. Por último, la ley más importante, o si no de las más importantes de todas, la ley de Morgan, que nosotros en nuestra jerga de gente sin qué hacer le llamamos la ley del pirata o la ley del bucanero. Esta es muy sencilla y permite reducir ecuaciones o hacerlas más complicadas dependiendo cómo se utilice. Fíjense, si yo por ejemplo tengo una función lógica OR de A o B y por alguna razón niego todo el módulo, es decir, toda la función OR se niega, según la ley de Morgan es lo mismo o es equivalente, mejor dicho, a la función lógica en AND de estas mismas dos variables, pero negadas por separado. Por eso es muy importante definir bien si los términos van negados en conjunto o los términos van negados en separado. Esto es una forma muy sencilla de convertir funciones lógicas OR en funciones lógicas AND. Y también se puede hacer el caso contrario. Por ejemplo, si yo tengo una función lógica AND entre A y B y todo el término está negado, lo que yo puedo hacer es convertir esta función lógica que está en OR, que diga en AND, convertirla a OR. Y entonces quedaría el término de la siguiente forma: A o B, pero ambos términos negados por separado. Hay que recordar que para aplicar la ley de Morgan correctamente es necesario que no se altere la ecuación. Por ejemplo, si yo tengo una salida Z con un valor aquí medio aleatorio que me acabo de inventar de A o B, pero quiero que este término quede en términos de AND porque me conviene que sean términos de una función lógica o una compuerta lógica AND porque tengo puros circuitos AND. Entonces, para convertir esto en AND, necesito primero que en la ecuación no caiga en desigualdad.
lo primero que puedo hacer es negar dos veces un término. Acuérdense que esto se conoce como ley de complemento doble, y si yo niego dos veces esto, pues es como si no estuviera haciendo nada. Automáticamente la negación se nulifica, por así decirlo. Entonces, yo lo que puedo hacer, ya teniendo la negación dos veces, es aplicar la ley de Morgan a este término de acá, dejando fuera la negación de arriba. Y entonces, esto va a ser igual a mi primer término y mi segundo término, ya en función lógica AND, negados cada uno por separado y sin dejar de lado la negación que yo ya tenía originalmente aquí arriba. Me queda de la siguiente forma. Y con esto yo hice una conversión utilizando la ley de Morgan de un término que estaba en función OR a un término que está en función AND sin alterar la ecuación, negando dos veces tal como lo hice acá arriba. Lo mismo sucede en el caso contrario. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esta ecuación con esta salida A y B, pero yo requiero que esto quede en términos de OR, por ejemplo, porque no tengo compuertas lógicas, no tengo compuertas físicas lógicas de las AND, y yo quiero que queden todo en términos de OR. Entonces, de igual forma, para poder aplicar esto, niego dos veces todo el término completo, es todo el término completo dos veces. Y entonces, la ley de Morgan la voy a aplicar a esta parte de aquí, nada más, y dejo de lado, o dejo afuera de la aplicación de la ley de Morgan, la segunda negación. Y entonces me va a quedar el siguiente término, A o B, ambos negados por separados, y con la negación que había quedado fuera. Con eso convertí mi función lógica que estaba en términos de AND a términos de OR sin alterar la ecuación. Y así es como se aplica, o bueno, se puede aplicar la ley de Morgan. Obviamente aquí es un ejemplo muy sencillo. Cuando hay ecuaciones muy grandes, pues esto se vuelve un poquito más complicado. Y sí, de alguna forma, del término original, lo vamos a dejar como estaba. Del término original, pues de esto a esto, pues esto se vuelve mucho más complicado, porque ya tenemos dos compuertas negadoras seguidas. Sin embargo, esto es muy útil para dejar el circuito en términos de pocas compuertas diferentes, es decir, que todas las compuertas sean iguales. Esto a veces es muy útil para reducir los circuitos o para reducir la cantidad de circuitos diferentes que hay, porque ustedes saben que en una compuerta lógica de la 74XX vienen hasta 4 compuertas lógicas AND u OR, dependiendo la lógica que estén manejando, en un solo circuito integrado. Entonces, a veces es mucho más barato meter puras compuertas OR o puras compuertas AND para aprovechar pocos circuitos físicos diferentes. El tener muchos circuitos diferentes y que además estén subutilizados porque solo se utiliza una o dos compuertas por circuito, vuelve costoso el sistema. Entonces esto me permite tener todo en términos de un solo tipo de compuerta.